Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Qué bueno poder saludar una vez más a cada uno de ustedes en el nombre admirable, nombre glorioso, nombre sublime, el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo el Señor. En esta ocasión les quiero inquietar acerca de la doctrina bíblica de la sanidad divina. Sanidad divina. Es una doctrina que está en la palabra de Dios. Es más, uno de los títulos dados a Dios en el Antiguo Testamento es precisamente Jehová nuestro sanador, Jehová Rafa. La pregunta que algunos hacen hoy en día es, bueno, ¿por qué se ora por alguien que está enfermo y continúa enfermo? Es una pregunta que puede tener múltiples respuestas, pero en definitiva, la respuesta verdadera la conoce solamente nuestro Señor Jesucristo. Podríamos enumerar aquí una lista de posibilidades, ¿verdad? La incredulidad, una disciplina de parte del Señor, en fin, hay una lista de posibilidades, pero no quiero detenerme tanto en eso, que eso más bien serían las excepciones. Pero quiero hablarles de la voluntad de Dios para sanar. Nuestro Señor Jesucristo es el Dios que salva y sana. O sea, no únicamente en la parte espiritual, también en la parte física nuestro Dios obra con poder. Tanto en el Antiguo Testamento podemos ver muchos relatos en los que Dios obra sanidad corporal. Precisamente la primera oración en la que la Biblia se nos habla que alguien oró por otro es Abraham orando por Abimelech para que Dios sane a Abimelech y a las mujeres que habían quedado estériles a causa del problema que hubo con Sara. Y el Señor oyó y sanó. Y podemos ver una constante en el Antiguo Testamento de nuestro Dios sanando, de nuestro Dios obrando, promesas que da Dios, que está involucrada la sanidad corporal, la sanidad divina, por ejemplo, como consecuencia de la obediencia a la palabra del Señor. Y en el Nuevo Testamento mucho más. En el Nuevo Testamento tenemos nosotros el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Nada más echarle una simple ojeada a los evangelios, podemos ver que resaltan los milagros de sanidades divinas. Sanidad en el ámbito de multitudes, pues Dios sanó a las multitudes, pero también sanidad individual. Hay una lista considerable de sanidades. Pero quiero también llamar la atención con respecto a esto. En la Biblia dice que el Señor no pudo hacer ningún milagro en esa región del norte a causa de la incredulidad de ellos. Había incredulidad de todas maneras en el pueblo. La incredulidad tenemos que echarla fuera en el nombre de Jesús y tenemos que creer que nuestro Dios sigue obrando con poder. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, pues quedaron aquí sus discípulos. El día de Pentecostés que descendió el Señor en espíritu sobre estos hermanos, ellos fueron llenos con el poder del Espíritu Santo, y en el ministerio que comenzó después del capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles, podemos ver nosotros también una constante: las sanidades. Pedro y Juan sanaron a un hombre que estaba enfermo pidiendo limosna a la puerta del templo. Las multitudes, cuando crecía el número y la fama de los discípulos, salía al encuentro en las calles, al encuentro de ellos, para que sacaban los enfermos a las calles, para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Y dice la palabra del Señor que el Señor sanaba a los enfermos. Cuando el apóstol Pablo llegó a cierta ciudad a predicar la palabra, un paralítico estaba allí y oraron por él y el hombre fue libre, fue sano de su enfermedad. La gente alborotada pensaba que eran dioses de la mitología griega, que habían venido en forma de hombre y pensaban ofrecerle sacrificio a Pablo y a Bernabé.
El Señor hacía milagros grandes, ¿verdad? En el libro de Hechos encontramos que aún hasta los pañales, los delantales o los pañuelos que tocaba el apóstol Pablo eran llevados a los enfermos y esos eran sanos. Un hombre en una isla estaba enfermo de fiebre y de disentería, y el apóstol Pablo oró por él y el Señor le sanó. Además de esto, tenemos también entre los dones del Espíritu Santo, dones que el Espíritu ha dado a la iglesia. Dice que ha dado unos dones de sanidades, dones plural, dones de sanidades. Los dones no han cesado. Todavía hoy se recibe el bautismo del Espíritu Santo, todavía hoy recibimos esos ministerios para obrar, para trabajar. Tenemos que creer en la palabra del Señor. ¿Qué pasa en nuestros días? Moisés preguntó, ¿acaso se ha cortado el brazo de Jehová? E Isaías responde, no se ha cortado el brazo de Jehová, ni su oído para oír. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Tenemos promesas de sanidad divina en la palabra de Dios y les invito a que las creamos lo que la palabra de Dios enseña y seamos sanos en el nombre de Jesús. Es la voluntad de Dios para su pueblo, salvo, como decía al principio, algunas excepciones, que su pueblo sea sano de la enfermedad, así como es salvo, libre del pecado, también es libre de la enfermedad. Por su herida fuimos nosotros curados. Gracia y paz, mis amados hermanos. Una feliz semana.